Buenas tardes. Iniciamos la charla FIET correspondiente a este primer pago 2023 con el tema automatización de edificios mediante el uso del lenguaje de interpretación de señas para incluir personas con discapacidades auditivas. La charla FIET de hoy está a cargo del máster Dani Torres Morán. El máster Dani Torres nació en Guayaquil en 1993. En el 2016 obtuvo el título de ingeniero en telemática y en el año 2021 el grado de máster en sistemas de información gerencial en la ESPOL. En el ámbito profesional, desde el año 2016, ha participado en proyectos de outsourcing en el sector bancario por aproximadamente 2 años. En ESPOL ha colaborado en el Departamento de Soporte Técnico de GTSI, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas y en el Data Center del CTI. Actualmente se desempeña como docente de la FIE en el área de networking de la carrera de Ingeniería en Telemática. Ha realizado investigaciones en el CTI en el campo de las tecnologías de redes inteligentes y dirige proyectos comunitarios de transformación digital educativa en el Cantón Santa Lucía. Doy paso al máster Dani Torres para su presentación. Muchas gracias. Podemos iniciar. Al parecer tenemos en breve iniciamos. Así es, el ingeniero está Sí, ahí me resolviendo unos confirma. problemas. Sí, Sí, lo sí, podemos observar. ya, en la pantalla también La de escritorio la extendido. Confirmado, ya, sí, el protector de pantalla. ok, déjeme un ratito que algo pasó con esto.
Se están resolviendo algunos aspectos técnicos. Mientras tanto, se procederá a permitir el ingreso a los invitados que se encuentran en sala de espera. Muchas gracias. Listo, ahí creo que sí se puede compartir la pantalla, me confirman porque no me estaba dejando compartir, no sé por qué. Bueno, Ingeniero, está habilitada la compartición de pantalla. ya, listo. Sí podemos Ya, ver pero la ahí sí diapositiva. se ve la portada de la... Se ve la portada, ingeniero. Ya, listo. Ya, listo. Entonces, listo, ok. Antes que nada, mil disculpas por el atraso. Fue un problema que tuve con la pantalla, no sé por qué no me dejaba compartir. Pero bueno, en esta charla que voy a dar acerca de la automatización de edificios mediante el uso del lenguaje de interpretación de señas para incluir personas con discapacidad auditiva. Bueno, sabemos que existen dificultades de comunicación. Sí, existen dificultades de comunicación de personas que tienen discapacidad auditivas y esto puede ser un problema que puede causar una exclusión o una frustración en estas personas, ¿no? Estamos hablando específicamente de la gente que no escucha, ¿ya? Entonces, más aún si es una persona que está viviendo sola o vive con un familiar y le toca quedarse sola y necesita tener algún tipo de interacción con el entorno, entonces obviamente, y más aún más crítico si tuviera algún tipo de problema de enfermedad o algo por el estilo, en donde no tiene cómo interactuar con el entorno, entonces ahí es donde proponemos la automatización de estos ambientes como medio de comunicación para que pueda haber interacción con el entorno usando los sistemas de interpretaciones de lenguaje de señas. ¿Sí? En sí, el lenguaje de señas sabemos que es un soporte visual que utilizan este tipo de personas que tienen discapacidades auditivas y de comunicación, el cual está estructurado por patrones con el movimiento de las manos y que van a permitir la comunicación con el entorno, con su entorno y con las personas que están a su alrededor. Ya, esto es algo de manera general que existe, siguen y es ahí donde nosotros, aprovechando que ya está estructurado, que es un sistema de comunicación estructurado, podemos aprovechar para ese lenguaje, esas señas, convertirlo en señales para poder hacer actuaciones con los entornos. Ya, existen varios tipos de lenguaje de señas con su respectiva gramática, obviamente que desfasan la integración social y la comunicación con las personas que tienen discapacidad auditivas. Sí, obviamente no todo el mundo tiene esa capacidad de poder entenderlos y más aún de aprenderse todo el abecedario y las palabras que expresan mediante lenguaje de señas. Entonces, eso genera un poco de frustración a este tipo de personas, este grupo de personas.
¿sí? Existen investigaciones, ¿sí? Existen investigaciones en donde se ha hecho procesamiento de videos e imágenes. Había investigaciones en donde existió guantes de hardware con sensores flexibles y acelerómetros. Incluso han habido aplicaciones web de aprendizaje de señas y traducción que buscan mejorar la calidad de la vida de las personas que tienen este tipo de discapacidad. Y otro tipo de trabajo que también hemos encontrado es la de un sistema bidireccional que convierte el lenguaje de señas en habla. Es decir, ellos hacen la seña y lo traducen, ¿sí? En el lenguaje para poder entenderlo. Estos son trabajos que existen en el campo, ¿sí? Pero estas investigaciones lamentablemente no dan solución al problema de poder disponer entornos que estén automatizados en base a este tipo de lenguaje de señas. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a presentar hoy día? Como agenda, vamos a tener el objetivo, metodología, la arquitectura computacional, el resultado numérico y la conclusión. Eso es lo que vamos a ver en esta charla, ¿sí? El objetivo en sí es implementar un sistema de interpretación del lenguaje de señas con una arquitectura computacional, ¿sí? Que tenga alta disponibilidad para poder automatizar entornos con medios de comunicación, como medio de comunicación potencial para poder ayudar a las personas con discapacidades auditivas y de comunicación. Ese es el objetivo de este trabajo, ¿ya? Como metodología, empleamos técnicas de aprendizaje profundo basadas en redes neuronales que permiten que el sistema también se entrene para poder evaluar y automatizar la interpretación del lenguaje de señas. Para esto se entrenaron cuatro señales. En este caso, las señas se convierten en señales. Entonces, vamos a usar esa terminología. La seña que vendría a convertirse en una señal para el sistema, ¿ya? Para poder encender un proyector y también un aire acondicionado, ¿ya? Ya que requiere el procesamiento de muchas imágenes, ¿sí? Requiere entrenamiento, validación para poder lograr la predicción y utilizar altos recursos computacionales. Por ejemplo, en la imagen que ustedes visualizan, ¿sí? En la imagen que ustedes visualizan hay cuatro señas, ¿sí? Que se van a utilizar para encender y apagar, en este caso, un proyector y para encender y apagar un aire acondicionado. Entonces, en la acción de la mano de los que están en la imagen, por ejemplo, la letra A, ya en base, si ustedes se dan cuenta, nosotros nos basamos en el lenguaje de señas estructurado que ya existe, ¿sí? En el lenguaje de señas estructurado que ya existe, la A, ¿sí? También podemos ver la O, que ya existe, cómo lo interpretan ellos, la U, ¿sí? Cómo también está interpretada la U, con un signo así como que estoy haciendo el número 2. Y finalmente la Y. Utilizamos esos cuatro patrones, ¿sí? Y determinamos que la A se utilice para poder encender el aire acondicionado, la seña que se hace con la mano, la O, para poder apagarlo, ¿sí? La U la vamos a utilizar para poder encender el proyector y la I, en este caso sí, frente a una cámara, vamos a utilizar para poder apagar el proyector. Entonces, solo utilizamos estas cuatro señas en base al lenguaje ya estructurado para poder hacer la actuación en el entorno, ¿ya? Entonces, como arquitectura computacional implementada, tenemos cuatro etapas que se dividió el trabajo. La primera etapa, como se visualiza en la imagen, es la adquisición de datos para poder hacer la predicción. La segunda etapa es la distribución y la canalización del tráfico de datos. La tercera es el procesamiento de las imágenes en tiempo real. Y la última es la de acciones y eventos, es decir, ya la interacción con el entorno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la etapa número uno, la adquisición de datos se la realiza mediante el uso de una API, ¿sí? Lo que permite utilizar una cámara web cualquiera sencilla. En este caso, esta cámara web enfoca las señales manuales realizadas por el usuario, como ya lo habíamos conversado, las cuatro señales, ¿ya? Esta API que tiene una interfaz web que es intuitiva, que muestra un área, un cuadrito, en donde el usuario tiene que enfocarse, hacer las señas, que esto se va a traducir como una señal reconocida usando la cámara web y se va a capturar. Esta imagen se la puede guardar localmente o se la puede guardar en un servidor remoto. En la siguiente etapa, que es la etapa número 2, tenemos la distribución y la canalización de los datos. Como vemos ahí, utilizamos Apache Kafka.
lo que nos permite hacer un streaming de datos en tiempo real utilizando el patrón de tópicos y mensajes basado en publicación-suscripción. Entonces, usamos Apache Kafka en la etapa número 2, ¿sí? Pero también para pasar a la etapa número 3, que es la del procesamiento de imagen, ¿sí? Vamos a utilizar algo que se llama Apache Zookeeper, ¿ya? En esto es para poder gestionar los tópicos y los mensajes, ¿sí? Que un servicio en sí es un servicio centralizado, esencial para el funcionamiento de Apache Kafka. Es la tarea principal de Apache Zookeeper es administrar los brokers que utiliza Kafka, ¿sí? Y manteniendo la lista respectiva de los metadatos y también permite tener una alta disponibilidad a través de servicios redundantes, ¿ya? Finalmente, en la etapa o en la transición de la etapa 2 a la etapa 3, también utilizamos Apache Spark Streaming para poder leer los datos que se envían a través de Apache Kafka, ¿ya? Entonces, en la etapa número 3, estamos hablando ya del procesamiento de los datos en tiempo real, ¿sí? Y se lo hace a través el procesamiento de estos datos se lo hace a través del Apache Spark Streaming, ¿sí? Aquí podemos ver en la imagen, podemos ver cómo está representado el icono, ¿ya? Esta tecnología nos proporciona la escalabilidad, el alto rendimiento y la tolerancia a fallas y se basa en algoritmos de aprendizaje automático para poder identificar imágenes, ¿ya? Además, utilizamos la biblioteca Spark MLIF que contiene librerías de aprendizaje automático, ¿sí? Y también bibliotecas de TensorFlow y Keras, ¿sí? Que estas librerías nos van a permitir comenzar a interpretar las señales del actuador. En esta fase, en la fase número 3, se trabaja con redes neuronales convolucionales, donde primero obtengo el conjunto de datos, ¿sí? Y luego comparo con las imágenes capturadas a través de la API, ¿sí? Una vez que tengo esa información, una vez completado ese procesamiento y la identificación de la imagen que sea la correcta, se va a guardar en una base de datos. Ahí está el icono, que es un MongoDB, ¿sí? Que esta base cuenta con una fragmentación automática para poder garantizar una gestión eficiente de los datos, lo que permite la distribución de los datos en diferentes nodos para maximizar el uso del espacio en disco y equilibrar las consultas de forma dinámica, ¿ya? En el caso del conjunto de los datos, contiene alrededor de 5.400 imágenes por señal manual de activación, ¿sí? 5.400 imágenes en donde el 55% de los datos, que son equivalentes a 3.000 imágenes, se lo utiliza para entrenar la señal manual de activación, ¿sí? Y el 45%, que es el restante, equivalente a 2.400 imágenes, corresponde a las pruebas, ¿sí? En este caso, las imágenes se tuvieron con la ayuda de varios estudiantes, varios alumnos que realizaron señas en determinados tiempos, ¿sí? Se hizo pruebas se hicieron etapas de 8 horas y etapas de 24 horas y empezamos a hacer los registros de las imágenes, ¿sí? El aprendizaje de una señal de acondicionamiento aproximadamente tarda 3 minutos, ¿sí? Para que la predicción sea adecuada es necesario tener la mayor cantidad de datos adquiridos dentro del recuadro, ¿sí? Que captura las imágenes. Si yo hago una imagen fuera del recuadro, automáticamente no lo va a detectar y no lo va a guardar, ¿ya? Y en la etapa número 4, en la etapa número final, ¿sí? Que es la de acciones y eventos, tenemos dos elementos claves para poder generar estos eventos. El uno es utilizar un Raspberry y utilizar un controlador que se conoce como el RM4 Pro. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en las imágenes, ¿sí? ¿Qué nos van a permitir? Este RM4 Pro es un controlador universal, ¿sí? Que va a permitir controlar algunos dispositivos como por ejemplo el aire acondicionador y el proyector que trabajan en frecuencias de 315 hasta 433 MHz, ¿sí? Y se lo puede controlar mediante un dispositivo móvil utilizando la aplicación Broadlink, ¿ya? Entonces, esta ya es la parte ya de la interacción con el entorno, ¿sí? Esta aplicación Broadlink se utiliza para que el controlador reconozca los dispositivos que voy a automatizar, ¿ya? Entonces, esta es en la etapa final. Ok. Entonces, aquí vemos en la imagen
explicado un poquito más detallado el proceso general y el caso de uso. En el proceso general vemos que está el usuario ingresando al sistema, haciendo las señas, ¿sí? que habíamos acordado, y se procede a enviar la foto a un servidor. Este servidor identifica la seña enviada, ya de manera explicada, y hay dos decisiones. Si es correcta, se observa en la pantalla la acción a efectuar y se activa o se desactiva el actuador. Es decir, se envía la señal para que el actuador actúe, o sea, funcione. Y en el caso de que no se identifique la seña, automáticamente, como ya hemos conversado, se muestra un mensaje de que la imagen o la señal no es encontrada. En la imagen de la derecha vemos el caso de uso, las interacciones del usuario y de la API con el sistema. Ahí estamos viendo que se registra la seña para poder encender y apagar un proyector o un aire acondicionado, y lo hacemos a través de un Raspberry y un RM4 Pro, que ya fue lo que conversé. En el caso del procesamiento, en el caso del procesamiento de imágenes y el tráfico, que es la etapa 2 y la etapa 3, utilizamos la cámara, ¿sí? Esta cámara envía los datos a Kafka, el cual utiliza Zookeeper para poder suscribirse a algún tópico, ¿sí? Este va a ser el canal de comunicación. Y una vez que tengo esas notificaciones de cambio, procedo a enviar los datos en tiempo real a Spark Streaming, el cual hace un aprendizaje automático en Spark MLE, ¿sí? Y los datos consultados y que ya están estructurados y depurados se guardan en una base MongoDB. Y ahí se procesa la señal usando TensorFlow y Keras para poder entrar a las opciones 1, 2, 3 y 4, dependiendo de encender o apagar. ¿Ya? Y finalmente, en la última etapa de acciones y eventos, tenemos la solicitud, tenemos el Raspberry, tenemos las coordinaciones de acciones que lo controlo con este controlador RM4 Pro y realizo las acciones. ¿Ya? Entonces, como evidencia tenemos a los estudiantes, ¿sí? Vemos la interfaz, vemos los estudiantes haciendo las señas y también se puede visualizar la descarga de la imagen a nivel local y también tener la opción de poder guardarlo en un servidor, ¿ya? En esta otra evidencia podemos ver los mensajes que se envían cuando ya tuvo una interacción con el entorno. En este caso, los mensajes que muestran se desactivó el aire acondicionado, y en la otra imagen se desactivó el proyector y puedo descargar la imagen, ¿ya? Hablando de los resultados numéricos, ¿sí? Tengo un gráfico y una tabla. En el gráfico puedo mostrar los valores de precisión y la pérdida de tiempo, y en la tabla voy a mostrar la evaluación de la interpretación de las señas. Entonces, como podemos ver, la pérdida, sabemos que la pérdida es un valor que representa la suma de los errores que tiene nuestro modelo, ¿sí? El cual mide qué tan bien o qué tan mal está funcionando un modelo. Si los errores son altos, la pérdida obviamente va a aumentar, lo que significa que el modelo tiene algún problema o está haciendo un mal trabajo, ¿ya? De lo contrario, si el error es más pequeño, se entiende que el modelo funcionará. Hablando de precisión, por otro lado, este nos ayuda a medir qué tan bien predice el modelo, ¿sí? Comparando las predicciones del modelo con los valores reales en términos porcentuales. En este caso, la tabla y la figura mostrada, podemos ver que en la fase de validación y entrenamiento, en la mayoría de los casos, la precisión es alta y la pérdida es baja. Es decir, el modelo comete pequeños errores solo en algunos datos. En nuestro caso, se evidencia que el valor difiere significativamente entre el entrenamiento y la fase de validación o de prueba, ¿sí? Ya que sabemos que se están validando 2.400 imágenes por señal, mientras que en el entrenamiento se están trabajando con 3.000 imágenes para poder obtener mayor precisión. Entonces, aquí estamos viendo la imagen, el color amarillo, ¿sí? En los valores de acierto o de precisión, y azul los valores de pérdida, ¿sí? Y los valores en caso plomo y naranja lo mismo, de lo que ya hemos conversado, ¿ya? Hablando de tiempo de respuestas en el sistema, ¿sí? Hablando de tiempo de respuesta en el sistema, tenemos el tiempo de respuesta para poder enviar una señal a la base y el tiempo de respuesta para poder interpretar una señal. Entonces, en la figura de la derecha, que es el tiempo que se demora en enviar los datos a la base, perdón, de la izquierda, es el tiempo de respuesta desde que inicia la API hasta que se envía la señal. También podemos ver que el tiempo difiere según el tipo de señal enviada.
podemos indicar que los resultados obtenidos eh, que son de contar con un servidor con mayor capacidad para todo el sistema fundamental. O sea, también afecta el uso del hardware. ¿Sí? En la imagen de la derecha, que es el tiempo de respuesta e interpretación de la señal, vemos que aproximadamente son 20 intentos. ¿Sí? Y cabe señalar que cada intento se utilizaron 4 señales que están entrenadas manualmente. ¿Ya? Aparte de eso, hubieron otras pruebas, en este caso las pruebas de estrés, que van a medir el rendimiento del software bajo cargas de tráfico pesado, que lo utilizamos para el envío de múltiples imágenes, ¿ya? Es decir, ya teníamos las imágenes capturadas, lo que se hace es enviarlas y se prueba el sistema para ver el rendimiento. Para ello utilizamos Apache Gmeter, ¿sí? Se utilizó para realizar la simulación de las entradas de solicitudes por minutos con 12 interacciones, ¿ya? Por ejemplo, en el gráfico, la figura muestra que hay un pico notorio entre los pesos o las cargas de 76.000 y 78.000, como lo vemos en la imagen, bytes. Estamos hablando de bytes, ¿sí? Esto ocurre que se realizaron 4 opciones de señales durante los envíos de los datos, ¿ya? Entonces ahí hubo un pico, la carga, se ve que hay un pico considerable, ¿sí? Y finalmente, como conclusión, podemos ver que se tuvo un porcentaje de predicción de la señal superior a los 95%, es decir, que el reconocimiento de cada señal entrenada mejora a medida que aumenta el tamaño de los datos de entrenamiento y la validación se optimiza en base a los parámetros de sobreajuste e hiperajuste. ¿Sí? Aparte de eso, el ancho de banda que se consume en el sistema aproximadamente se utilizó entre 72 y 76 kilobytes por segundo, ¿sí? Kilobits por segundo, perdón, que es lo que generalmente apesa una imagen, ¿sí? El retardo de 84 milisegundos y el tiempo de respuesta del sistema aproximadamente de 5,45 segundos. El tiempo de funcionamiento de 1,33 segundos dependiendo de la velocidad de conexión de la red del sistema. ¿Ya? Finalmente, como último punto, este sistema muestra un porcentaje de acierto en las señales de aproximadamente el 80%, por lo que se recomienda que el conjunto de los datos contenga un número más significativo de imágenes a procesar por señal, ¿sí? Lo que va a permitir reducir el valor de la pérdida y obtener un mejor rendimiento en la interpretación en la señal. Como limitante, este prototipo se limita a una infraestructura interior. Estamos hablando de una casa, una oficina. Si yo quiero extender un poquito más el modelo, un mayor alcance, debo considerar el tamaño y la cantidad de las cámaras y tienen que ser obviamente cámaras de alta calidad para que sean disponibles para el muestreo. Esas son como recomendaciones, digamos, la limitante que tuvimos. ¿Ya? Bueno, para mayor información, aquí están las personas que trabajamos. Todos pertenecemos a la FIEC, a la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Y estos son los correos en el caso de necesitar alguna otra consulta. Hasta ahí es la presentación. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿Me confirman? Hola, hola. Sí, Bien, las preguntas pueden ser colocadas también en el chat si alguien tiene preguntas. ya, el chat, correcto. O tomando el micrófono directamente. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, no duden en hacerlo. Si necesita un poquito más información acerca del trabajo, del artículo que se publicó, nos puede escribir a los correos. Si necesita un poquito más de detalle. No sé si es que existe algún comentario también.
Si no hay preguntas, el instructor nos puede compartir su correo para que se puedan generar las preguntas. La Ya, charla FIET quedará grabada en el sitio web de FIET. ya, sí, mi correo aquí está, es daaltorr, daaltor, @spol.edu.es. Sí, estas son Perfecto. las personas que participamos en este trabajo. El doctor Washington Velázquez, la señorita Ruiz, el señor Merizalde, sí, el doctor Manuel Manosalva y mi persona. Listo. Entonces, cualquier duda me pueden escribir a mi correo. El artículo igual está publicado. Si es que quieren leerlo, también puedo pasarles el link. Si es que quieren tener un poquito más de información. Y si Bien, no, quedaríamos ahí. sí, agradecemos a los asistentes, si les es posible, activar su cámara para la toma de una fotografía. Doy paso al Departamento Técnico de FIET para la factura. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Por favor, les invitamos a activar sus cámaras. Vamos a realizar la captura de pantalla correspondiente a la charla FIEC del día de hoy. Agradecerle una vez más al ingeniero Dani Torres, debido a que es un excelente tema que nos ha compartido el día de hoy. ¿Sí? Ok, vamos a ver cómo de a poco se están uniendo. Perfecto, vamos a realizar la captura de pantalla a la cuenta de 3. 1, 2 y una vez más. 1, 2 y 3. Listo, vamos, una última captura de pantalla. Voy a guardar esta de aquí. Vamos a la última captura, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo, muchísimas gracias al ingeniero Torres y a ustedes participantes de la charla FIEC del día de hoy. Listo, muy amable, gracias. Muchísimas gracias a todos.